lo hagan en orden y con la tranquilidad requerida. Y quienes estén en el estadio, en lo que es la actividad de la toma de posesión, pues celebren a su manera también lo que es la continuación de este gobierno, porque por primera vez en el país, su reelección presidencial, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Sesión del Congreso a las 6 de la mañana. Desde las 7, en forma ininterrumpida, estaremos transmitiendo con la periodista Marlene Allen y todos nuestros compañeros de prensa. Quédense con nosotros, una brevísima pausa. Viene la periodista Kenia Torres con la doctora Sonia Dubón. ¿Quiénes padecen de migraña? Quédense, porque es un tema muy interesante, muy importante en Honduras Opina. A todas y a todos, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios les bendiga. Síguenos de cerca a través de nuestras redes sociales, en Facebook, TV Azteca Honduras, y en Twitter, @Azteca Honduras. Y no te pierdas de nuestra señal accediendo a ella a través de la web, en Facebook Live y en www.azteca.hn. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles y por supuesto agradecerles que todos los viernes nos acompañen a una nueva emisión de Honduras Opina Mujer, un espacio dedicado a enaltecer la labor de la mujer hondureña. Gracias siempre por sus comentarios, por sus sugerencias y por hacer de este programa el número 1. Vamos hoy a tocar un tema relacionado, lógicamente, con la mujer, y aprovechando que ayer se celebró el Día de la Mujer Hondureña, pues hemos querido tocar este día un tema que nos preocupa a la mayoría de las mujeres. Es un tema relacionado con nuestra salud. Ya sé que acá hablamos de todo, de economía, de política, de cocina, de moda, pero hoy vamos a hablar de la salud, porque siempre es importante, por supuesto, tomar todas esas medidas y esos consejos de expertas en este caso. Por eso, hoy me acompaña en nuestro set, como suele suceder todos los viernes, que desfilan por acá mujeres inteligentes, bellas, extraordinarias, y hoy, por supuesto, no es la excepción. Así que doy la bienvenida a la doctora Sonia Dubón. Ella es neuróloga del Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Así que, doctora, bienvenida a Honduras Opina Mujer. Esta es su casa. ¿Cómo está? Mucho gusto, licenciada Kenia, agradeciendo el espacio que usted pues me ha brindado para hablar sobre un tema que aqueja e inquieta a muchas mujeres, como es el dolor de cabeza. La migraña es un problema muy frecuente de salud y muchas mujeres tienen inquietud de saber si solo son ellas las únicas que tienen este problema tan recurrente que afecta su salud. El tema de la migraña. Estadísticamente, doctora, y sáqueme del error si es así en este caso, ¿por qué mayormente las mujeres padecemos de migraña? Pues como todas las cosas que suceden dentro del organismo, el rol de las hormonas tiene un gran papel dentro de los dolores de cabeza, particularmente en la mujer. Por eso vemos que las migrañas pueden presentarse desde la edad de la infancia y en ese momento son de igual preponderancia tanto en el sexo masculino como el femenino. Pero una vez entrada la pubertad, con la primera menstruación y los cambios hormonales entre los estrógenos y la progesterona, los dolores de cabeza empiezan a ser más frecuentes, con una frecuencia de 3:1 en la mujer en relación con el hombre. Exactamente. Bueno, ¿por qué es? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué a las mujeres nos duele tanto la cabeza constantemente? Pues nos estamos quejando de eso, ¿no? Mayormente a aquel tipo de mujer que se expone mucho al estrés, constantemente en nuestros trabajos. Hoy ando con dolor de cabeza, me duele mucho la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele tanto la cabeza? Esa observación es muy interesante, licenciada, ya que como usted lo hace ver, las mujeres en el día a día tenemos roles muy importantes, ¿verdad? Y somos polifacéticas. Tenemos el rol de profesionales, de madres, de esposas, y estamos sometidas a una serie de situaciones que nos pueden generar estrés, pero debemos de sacar este tabú, que el dolor de cabeza es
una situación por la cual nosotros debemos de privarnos de situaciones de placer o de eventos sociales debido a que no sabemos tratarlo bien. El por qué tiene una relación directa con lo que platicábamos en relación a los cambios hormonales, particularmente los estrógenos, que tienen un papel muy importante modulando ciclos de dolor. Cuando los estrógenos caen al inicio durante la menstruación, esto es un factor desencadenante que puede propiciar algunas crisis de migraña. ¿Por qué se da esa relación entre el dolor de cabeza de la mujer y la menstruación? Bien, como usted sabe, durante la menstruación se puede acompañar, además del dolor de cabeza, otras situaciones muy importantes como el dolor menstrual propiamente dicho. Hay mujeres que en algún momento comentan que antes del inicio de su menstruación ya sienten cambios en su carácter, que se sienten fatigadas o de mal humor, y que inmediatamente ellas ya saben que está cercano el momento de la menstruación. Estos cambios de humor o de comportamiento tienen que ver con la influencia de los estrógenos y ciertos receptores y neurotransmisores a nivel del cerebro. Sí. ¿Y qué relación existe entre la migraña y el embarazo? Porque también suele ser recurrente que mientras estamos embarazadas, pues duele mucho la cabeza. ¿Por qué se da también esa relación? Bien, ahí hay varias observaciones interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, que gran porcentaje de las mujeres durante el embarazo la migraña mejora, en un 80% de los casos, pero existe otro 20% de personas que seguirán presentando dolores de cabeza, ¿verdad? Esto pues hace que sean más difíciles de tratar debido a esta etapa tan importante, donde es la gestación. Sí. No se puede tomar muchos medicamentos, ni en muchos casos ni siquiera se puede uno automedicar, ¿no? Así es, así como usted lo ha dicho. Durante el embarazo también debemos recordar que particularmente durante el primer trimestre podemos tener baja de la presión arterial, y esta es una causa muy frecuente de dolor de cabeza, que debe ser documentada, ya que ocurre que en ocasiones tenemos pacientes migrañosas crónicas que durante el embarazo continúan diciendo que se sienten mal. Es ahí cuando el médico debe de tener la curiosidad de evaluar y ver si ha cambiado las características del dolor, si el dolor mejora con el reposo, hacer una toma de la presión arterial seriada y ver si no estamos teniendo hipotensión que nos lleve a tener episodios de cefalea. Sí, continuamos esa interesante plática con la doctora Sonia Duón del Hospital Adventista de Valle de Ángeles. ¿Y por qué mejora, doctora, este tema de la migraña cuando estamos embarazadas? Bueno, mucho se ha dicho que existen efectos neuroprotectores, ¿verdad? En relación a que ya no tenemos tenemos presencia de algunas hormonas, por ejemplo la progesterona, que es muy importante durante la parte de la anidación de ese producto, y esto ejerce un efecto neuroprotector y nos ayuda a que ocurran menos episodios de migraña. Sí. ¿Y cómo podemos identificar plenamente si lo que sentimos en nuestra cabeza se trata de migraña o es algún otro problema? Bien, eso es muy importante. Me gustaría pues comentarle a las personas que nos están observando el día de hoy que la migraña es una de las formas de dolor de cabeza, de muchos dolores de cabeza que existen. Existe una clasificación amplia de los dolores de cabeza, donde podemos definir a grandes rasgos como cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Cuando hablamos de las cefaleas primarias, hablamos de todas aquellas que no tienen su origen en una lesión dentro del cerebro, es decir, no hay evento cerebrovascular, no hay una infección, no hay un tumor cerebral, no hay una lesión que nos esté causando identificada dolor de cabeza, sino que se debe a cambios entre hormonas y neurotransmisores, ¿verdad? Ahí tenemos, en esas cefaleas primarias, tenemos las migrañas. Tenemos otros tipos de dolores de cabeza como la cefalea tensional y dolores de cabeza ocasionados, por ejemplo, al ser por la tos, ¿verdad? Por la actividad sexual, entre otros. Exactamente. Bueno, ¿y qué parte de nuestra cabeza es donde se siente cuando hay migraña? Y se lo pregunto porque afortunadamente yo no padezco de eso, pero hay personas que sí pueden identificar, tengo migraña porque me duele específicamente esta parte de mi cabeza. Bien, esa pregunta es muy interesante, que la migraña tiene características clínicas que nos van a ayudar a diferenciarla de otros tipos de dolores de cabeza.
Bueno, podríamos decir que a grandes rasgos la migraña se caracteriza por un dolor de cabeza, ya sea usualmente hemicráneo, es decir, del lado derecho o del lado izquierdo de la pantalla. Y ahí tenemos en pantalla algunas ilustraciones que nos ayudan a... Si podemos, antes de continuar con la respuesta, ir explicando ahí básicamente. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la sinusitis. Bien, la sinusitis es una causa de dolor de cabeza y el problema ocurre por obstrucción de senos paranasales, inflamación de ellas y acúmulo de mucosidad. Usualmente el dolor ocurre en la región malar, ¿verdad?, de las mejillas. Sí, ahí es donde usted lo puede identificar plenamente la toma que está en color púrpura. Eso es básicamente, ¿no? Cuando hay que identificar que es por sinusitis. Ahora dice cefalea en racimos. Si me permite, en esa cefalea de sinusitis, una de las características es que se percibe una sensación de pesadez, ¿verdad? Y que además se acompañan de otros síntomas, por ejemplo, obstrucción nasal, rinorrea o salida de moco, ¿verdad? Y síntomas alérgicos que llamamos estornudos frecuentes, congestión en los ojos, se sienten rojos o pesados. Luego tenemos la cefalea en racimos. Bien, la cefalea en racimos es una cefalea que es más frecuente en el sexo masculino y ocurre por episodios, ¿verdad? Usualmente el paciente puede estar varios meses libre de dolor y luego vienen episodios de dolor de cabeza hemicráneo que ocurre en periodos de varios días. Dice, se concentra alrededor de un ojo. Sí, y que es predominante en el sexo masculino. Luego la cefalea por tensión. La cefalea tensional es un dolor de cabeza muy frecuente y que preocupa mucho a las personas porque dicen, ya tomé un analgésico, ya dormí bien y continúo con el dolor de cabeza, es recurrente, no se me quita. Una de las características de la cefalea tensional es una banda opresiva. Las personas sienten como que tuvieran algo que está oprimiendo o sujetando el cráneo. Una banda opresiva se puede acompañar además de dolor en los hombros o del cuello. Sí, triste, ¿no? Luego define la migraña con dolor, náuseas y cambios visuales son algunos de sus síntomas. Bien, y finalmente, como usted lo ha explicado, ahí está la cefalea de tipo migrañosa, ¿verdad? Esa cefalea o dolor de cabeza de tipo migrañosa debe reunir algunas características. Puede ser, como se observa en la figura, hemicráneo, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Puede, en ocasiones, si el dolor es muy fuerte, puede involucrar toda la cabeza. Podemos tener una sensación pulsátil, es decir, que se ¿verdad? siente así, ¿no? Exacto, una sensación de pulsación en la cabeza. Se acompaña en ocasiones de un aura, lo que conocemos como migraña con aura, que es usualmente una molestia visual. Podemos perder la visión en un ojo, podemos ver luces con un ojo, podemos ver puntos negros o podemos ver como un zigzag, como que si fueran rayos. Después de esa aura visual, 20 minutos a una hora después, inicia el dolor de cabeza. Este dolor de cabeza se debe acompañar además de fotofobia, que significa molestia a la luz, o sonofobia, que es molestia al sonido, de náuseas o vómitos. Y es una característica interesante que el vómito usualmente mejora el dolor de cabeza. Bueno, seguimos esta interesante charla con la doctora Sonia Dubón. Ella es neuróloga del Hospital Adventista de Valle de Ángeles. En este momento agradezco a las personas que nos están viendo completamente en vivo también en nuestra cuenta en Facebook. Ahí usted puede escribir sus comentarios y sus consultas para la doctora Dubón. Usted la encuentra en el Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Y ahora, doctora, ya hemos identificado plenamente el problema. Sabemos que muchas de ustedes están diciendo, eso es exactamente lo que yo siento, lo que la doctora está explicando. Hablemos ahora del tratamiento, porque suele darse mucho el caso de la automedicación, lo que puede resultar un tanto peligroso, ¿no? Lo que usted decía, de pronto tenemos el problema y nos vamos a una pulpería y compramos cualquier analgésico, pero háblenos usted, doctora, de los tratamientos. Bien, es importante primero identificar qué tipo de dolor de cabeza es el que me está afectando. Y más adelante vamos a hablar de los signos de alarma, ¿verdad? ¿En qué debemos de fijarnos que nos digan, no, esto no parece una migraña, esto parece otro dolor de cabeza al que yo pues debo de prestar atención más prontamente? Es importante saber,
Si los dolores de cabeza son recurrentes, es decir, si ocurren más de 3 episodios al mes, o si estos dolores de cabeza duran más de 48 horas cada episodio, ya es una cefalea o un dolor de cabeza que amerita el inicio de un medicamento preventivo. ¿Cuál es el error que cometemos muchas veces, licenciada? Que no utilizamos el medicamento preventivo, sino que empezamos a tomar analgésicos. Me automedico una vez, no se me quitó el dolor, tomo una segunda pastilla, me siguió el dolor, busco otra pastilla de otro tipo y empezamos a hacer esa mezcla de medicamentos que llega a ser muy perjudicial para nuestro organismo. De hecho, existe un tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea por abuso de medicamentos. Wow, o sea, resulta peor, ¿no? Resulta lo mucho que peor. estamos ingiriendo. Así es. Entonces, el tratamiento de la migraña en sí se divide en 2 grandes aspectos. El primero es el inicio de un preventivo. Como podemos observar en la figura, esto es lo que nos pasa en ocasiones cuando nos desesperamos. Empezamos a ingerir una pastilla y buscamos un AIN, después este AIN que no nos funciona, buscamos un acetaminofén o una paracetamol, combinamos un relajante muscular, luego nos inyectamos y terminamos, como se observa ahí, llena de pastillas y sin resolver nuestro problema, doctora. Así es. Sí, así es. Bueno, ¿qué otro tipo de tratamiento? Bueno, es importante también, y en su caso que doctora Sofía, que es especialista en neurología, buscar también al profesional médico indicado, ¿no? Sí, así es. Es prudente acercarse con un especialista, ¿verdad?, para que nos oriente, porque muchas veces tenemos esa preocupación excesiva que no nos deja tener una calidad de vida adecuada en relación a qué me pasa. ¿Tengo un tumor? ¿Me va a dar un infarto cerebral? ¿Qué es lo que pasa en mi cabeza? Que paso con tanto dolor y no estoy rindiendo, no estoy haciendo bien todas mis actividades. Por supuesto. Los manejos preventivos, licenciada Karen, tienen un muy buen resultado. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la frecuencia de esos episodios de dolor. 1, y 2, disminuir la intensidad. ¿Qué tipo de preventivo vamos a utilizar? Eso se busca según el perfil del paciente. Tenemos grandes líneas de tratamiento. Tenemos medicamentos pues que actúan antidepresivos que se utilizan para tratamiento de la migraña en otras dosis, ¿verdad?, diferentes a las que se usan para depresión. Tenemos medicamentos que se utilizan también para crisis, que se utilizan también para la migraña a dosis más bajas y en diferentes presentaciones. Tenemos medicamentos que pueden regular la presión que también se utilizan para migraña. Hay medicamentos que tienen beneficios, por ejemplo, hay algunos que nos ayudan a bajar de peso, hay otros que aumentan un poco el apetito y nos dan esa sensación pues de hambre y comemos un poco más. ¿Cuál es el medicamento que a mí me conviene? Pues el medicamento según mi perfil, mi edad, mi peso, mis comorbilidades. Los medicamentos preventivos usualmente los tomamos en un periodo de 3 a 6 meses hasta tener remisión de las crisis recurrentes. Una vez que ha pasado ese tiempo, lo retiramos y nos quedamos únicamente con el manejo de emergencia en caso de tener una crisis de dolor. La pregunta también recurrente que se hacen nuestras amigas televidentes es ¿qué pasa pues una vez que estamos durante el periodo de gestación? Usted nos explicaba que favorablemente para nosotras pues se reduce la migraña, pero una vez dando a luz, cuando la persona ha padecido migraña, mejora en ese periodo en el que está embarazada, ¿qué sucede después? ¿Vuelve a la normalidad? Después de que se ha dado a luz, pues recordemos que cuando estamos cuidando ese bebé tan preciado, nos sometemos nuevamente a un periodo de desvelo. El primer mes, los primeros famosos 40 días, que están muy bien nombrados, son un periodo donde nos estamos adaptando a esta nueva criatura y ella a nosotros. Y el desvelo es un marcador importante. Entonces, esta deprivación de sueño marcada nos puede llevar otra vez a tener episodios recurrentes de dolor de cabeza. Es ahí cuando el entorno familiar, particularmente la pareja, debe de comprender que para que la madre cuide al bebé, el padre debe ayudar a cuidar a la madre,
para que ésta pueda hacer todas sus funciones, ¿verdad?, adecuadamente. Durante el embarazo, después de él, podemos tener recurrencia de los dolores de cabeza. Sí. ¿Y qué pasa cuando también como mujeres de pronto hacemos uso de los anticonceptivos? ¿Cómo está la relación ahí? ¿Mejora o nos mete más en problemas con la migraña el usar uso de anticonceptivos? Esa es una pregunta también muy importante. Hay algunos marcadores ya conocidos que nos pueden desencadenar crisis migrañosas, entre ellas algunos medicamentos como el uso de anticonceptivos. Cuando una persona tiene crisis de migraña muy frecuente, ya hemos iniciado un preventivo, ella ya está haciendo otras medidas como un sueño adecuado, ejercicio, una adecuada alimentación y persisten las crisis de migraña, pues entonces consideramos sugerir el retiro de anticonceptivos vía oral o intramuscular si lo está utilizando y que platique con su ginecólogo para buscar otra opción de tratamiento para pues evitar un embarazo. Sí. Bueno, continuamos esta charla con la doctora Sofía Dubón. Ella es neuróloga, esa es su especialidad en el Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Son muchas las consultas que tenemos. También, doctora, nos dicen que si únicamente se pueden utilizar fármacos, si hay algunas otras medidas preventivas en contra de la migraña o si se pueden utilizar algunos otros medicamentos alternos. Bien, esa es una pregunta muy interesante para saber qué medicamentos o qué otras medidas alternativas podemos utilizar. Debemos de conocer un poco sobre qué nos produce la migraña o qué desencadenantes. Entre los desencadenantes tenemos, por ejemplo, la deprivación de sueño, el no dormir adecuadamente, es uno de los factores más importantes. 8 horas de sueño es importante para regular una crisis de migraña. Otro de ellos, la deprivación de la alimentación. Muchas veces por nuestro ritmo de vida acelerado nos saltamos tiempos de comida, por ejemplo, no desayunamos. Ese ayuno prolongado hace que nuestro cerebro no tenga las reservas adecuadas de glucosa y nos puede llevar también a tener una crisis migrañosa. El estrés, ¿verdad? Sí. Por supuesto, es uno de los factores desencadenantes. Todos episodios de ansiedad o depresión o cambios de humor nos pueden llevar a desencadenar una migraña. Algunos olores para algunos pacientes, por ejemplo, el olor a perfume muy fuerte, el olor a gasolina, también nos puede llevar a desencadenar una crisis de migraña. Alimentos, aquellos alimentos que tienen condimentos como la soya, ¿verdad?, también pueden llevarnos a crisis migrañosas. ¿Qué otras cosas, aparte de la medicación preventiva, podemos hacer? Si una vez que usted le ha iniciado su crisis de migraña, usted puede tener medidas locales, por ejemplo, el acostarse y dormir va a disminuir su dolor de cabeza. El utilizar compresas frías sobre la parte de su cabeza afectada también va a mejorar el dolor. El realizarse masajes, digitopresión en los puntos de su cabeza que le duele también le va a ayudar. Y tenemos, ¿verdad?, algunas personas que tienen crisis de migraña muy marcadas, que no han mejorado con los preventivos. Nos apoyamos en algunos colegas que desarrollan la acupuntura y esto también puede beneficiar en algunos casos. Qué interesante, ¿no?, lo de la acupuntura. No se puede descartar, entonces, doctora, que no necesariamente se tiene que resolver el problema con el uso de fármacos, ¿no? Así es, así es. Existen muchas opciones. ¿Cuál es la opción indicada? La que se acomoda al perfil de la paciente, como repetimos. Sí, doctora, ¿a dónde la pueden encontrar a usted? Porque sí tenemos muchas consultas y vea usted qué interesante. Estamos próximos a hacer una pausa, pero mire qué interesante el saber cuando una persona está en este momento con el problema del alcoholismo. Claro. Esta persona está sufriendo constantes dolores de cabeza y quiere identificar si lo podemos definir como una migraña o será un problema temporal. Si él resuelve su problema de alcoholismo, se resuelve su problema de dolor de cabeza. Bien, de hecho, hablando sobre los desencadenantes, algunas personas tienen mucha sensibilidad al consumo de alcohol, particularmente el vino. El vino tinto ya está documentado que nos puede empeorar o nos puede desencadenar
crisis migrañosas. Y claro, ahora per se el consumo de alcohol nos puede llevar a muchos problemas neurológicos, por ejemplo, al déficit de vitamina B12, que nos puede dar síntomas de neuropatía, que a grandes rasgos son como adormecimiento de las partes distales o pérdida de la fuerza en lo que son los dedos de las manos o en la planta de los pies. Nos puede llevar también a problemas gástricos, recordemos, una gastropatía erosiva por el consumo de alcohol, ¿verdad? Entonces, sí. Es como un desencadenante, sí, ¿no? de muchas condiciones médicas en todo nuestro cuerpo. Pero sí, entonces está relacionado con dolores de cabeza o con la migraña. Sí, así es. ¿A dónde le pueden hacer consultas, doctora, ya de manera directa? ¿Algún número de teléfono que podamos proporcionar? Bien, creo que en la pantalla aparecen algunos números de teléfono. En el Hospital Adventista, en la sede de Tegucigalpa, ahí pueden contactarme. Y el hospital tiene una página Facebook donde ustedes también pueden ver las promociones que existen en relación a los tratamientos neurológicos. Y si tienen consultas, las pueden hacer llegar a través de ese medio. Sí, ahí aparece el número de celular, el 96130640. Es importante, doctora Sofía, es el Hospital Adventista Valle de Ángeles por sus orígenes, pero no necesariamente la gente tiene que trasladarse hasta Valle de Ángeles. Acá también tenemos una sucursal, ¿no? Sí, en la sede de Tegucigalpa, en la colonia Alameda. En la colonia Alameda. Pues ahí aparece el número de teléfono para sus consultas, el 96130640. La doctora Sofía Dubón es especialista en neurología. Bueno, y ya que hablamos del tema de las personas que desafortunadamente tienen problemas con el alcoholismo, pero hay otras que consumen mucho cigarrillo y también comentan que suele dolerles mucho la cabeza. ¿Está relacionado también? La nicotina, particularmente como desencadenante de la migraña, no. ¿Verdad? Pero recordemos que el cigarrillo per se tiene muchos efectos adversos en nuestro organismo. Nos puede predisponer al desarrollo de un cáncer de pulmón, a un cáncer en lo que es la vía aérea superior, lengua, boca, por el consumo de cigarrillos. Sí. Nos hacen la consulta también las personas que consumen mucho chocolate. Porque se dice que si se consume chocolate normalmente uno anda con una sonrisa o es feliz. Esos son los dichos populares respecto al consumo del chocolate, pero ¿tiene relación con la migraña? Sí, es como se dice, es una consulta popular muy común, el chocolate y el café, ¿verdad? Entonces resulta que para las personas que no están acostumbradas al consumo de cafeína o de chocolate, el tomar café o comer chocolate puede desencadenar una crisis de migraña, pero paradójicamente para aquellas que estamos, y me incluyo, acostumbradas a tomar café... Ya me estaba preocupando usted, porque yo la verdad soy también adicta al café. Es que no sé si usted ha escuchado, para el caso en los pueblos, ¿no? Que nuestras abuelas normalmente dicen, bueno, para que no me dé dolor de cabeza me tomo mi tacita de café. ¿Ese es un dicho o de verdad médicamente tiene fundamento? Yo diría que es sabiduría popular. Así es. Las personas que ya estamos acostumbradas a consumir cafeína, si, digamos, en la mañana no tomamos café, es muy probable que esa deprivación de cafeína nos lleve a una crisis migrañosa. Mire qué interesante. Por el contrario, aquellas que no están acostumbradas a consumirlo, si toman café o chocolate, pueden darle paradójicamente una crisis de migraña. Entonces, como usted ve, depende todo del perfil del paciente. Sí, por ejemplo, en el café, ¿cuánto es lo recomendable tomar? ¿Cuántas tacitas al día? Que no estemos en el abuso, cayendo en el abuso. Bueno, ya me puso usted en apuros. Yo diría que ¿qué hace la cafeína en el sistema nervioso central? La cafeína es un estimulador, es un estimulante. Entonces, sabemos que ese delicioso olor que nos despierta en la mañana y que nos hace sentir llenas de energía. Y que cuando no lo tomamos estamos pensando en eso. Exacto. Creo que la taza de la mañana es lo prudente, ¿verdad? Creo que la taza de café durante la mañana es lo prudente. El café es un estimulante del sistema nervioso central y, bueno, si en alguna ocasión debemos de mantenernos en vigilia, ¿verdad? Por alguna razón,
pues entonces podríamos tomar una taza en la tarde, ¿verdad? No le puedo decir que no. Pero cuando se vienen estas coberturas estresantes, mi querido productor, que hay que estar por acá desde la madrugada y acá inauguramos el siguiente día, ahí creo que es válido no tomarse una ahí por la tardecita. No puedo decirle yo a usted que no, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos platicando con la doctora Sofía Dubón. Ella es neuróloga. Usted la puede encontrar en el Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Hacemos una brevísima pausa. Por supuesto, enseguida estamos con todos ustedes. Sigan mandándonos sus consultas directas a la doctora. Ella gustosamente, pues, tienen página en Facebook, en el hospital, y ahí estará dándole respuestas. Ya volvemos. A ver, órale, dime. ¿Qué tengo que hacer? Todos pasamos por momentos difíciles. ¿Tú qué sabes si tu hijo está haciendo cosas buenas por ti? A ver. Eso sería si estuviera aquí ayudándome. Mira, tómate todo lo que quieras, ¿sí? Pero en silencio, déjanos descansar. Y hay quienes pierden el camino. Martina, ¿por qué no me quieres? La fe y la oración son las armas con las que ellos sobrepasaron su situación. Señor, tú sabes lo pecador que he sido. San Juditas, soy el peor de los hombres, no merezco pedirte nada. Aquí me tienes A cada quien su santo, de lunes a sábado a las 2 de la tarde, por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. regreses la vista. Despacito podría convertirse en el primer tema en español en ganar el premio como Mejor Canción de los Grammys 2018. Este nuevo logro de Despacito llega cuando Luis Fonsi y Daddy Yankee, sus intérpretes y compositores, se encuentran distanciados a causa de un acuerdo por el uso de tema en la promoción de Puerto Rico como destino turístico. Tras conocerse las nominaciones de Despacito en el Grammy, Luis Fonsi celebró con estos tweets. 3 nominaciones. Estoy vuelto loco en este momento. Dios es bueno. Usted podrá disfrutar esta entrega en vivo por TV Azteca Honduras el 28 de enero en punto de las 6 de la tarde. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros en Honduras Opina Mujer. Gracias a la gente por mandarnos siempre sus comentarios a nuestra página en Facebook, TV Azteca Honduras. Recuerden que toda nuestra programación también va completamente en vivo. Con la doctora Sofía Dubón estamos tratando un tema que nos perjudica muchísimo a las mujeres y en términos mayores que en relación al hombre, ¿no? Y es la migraña. Pero nos hacen la consulta también, doctora, ¿los niños pueden padecer migraña? Esa es una muy buena pregunta. Como le comentaba, sí. Y en la infancia, la frecuencia de migraña puede ser igual o de hecho es igual en niños y en mujeres. ¿Y en qué edad puede empezarse a presentar? Los dolores de cabeza pueden presentarse desde etapas tan tempranas como 5 años, ¿verdad? 4 años. Sí. Afortunadamente, los niños hoy en día son muy listos, son muy acuciosos y pues expresan más fácilmente que les está pasando algo, pero en ocasiones no. ¿Qué síntomas podrían hacernos llamar la atención a nosotros como padres y pensar que nuestro hijo está presentando dolores de cabeza de tipo migrañosos? Hay un signo muy frecuente y muy fácil de entender que se llama la mano. Usualmente el niño cuando es pequeño no puede decir claramente que le duele la cabeza, pero el hecho de que con su mano se toque la cabeza, sea menos activo, ese niño juguetón que anda corriendo, preguntando, explorando, lo miremos que esté callado, que se retrae, que prefiere irse a acostar, que se toca su cabeza, ese es un signo
muy peculiar que nos puede hacer pensar a nosotros como padres que nuestro hijo puede estar presentando dolores de cabeza, no necesariamente migraña, hablemos dolores de cabeza. ¿Qué otro signo es frecuente? El vómito cíclico. Hay algunas formas de migraña que se presentan de esa manera y los padres de manera correcta acuden al pediatra, se les hace una evaluación por un gastroenterólogo porque el único síntoma es vómito cíclico, ¿verdad? Y después del vómito, una sensación de cansancio de nuestro pequeño y finalmente vuelve a la actividad. Entonces, ese vómito persistente, claro, preocupa a los padres. Una vez que se han hecho todas las evaluaciones por el pediatra, por el gastroenterólogo, si ese vómito cíclico continúa, se puede considerar que es una crisis migrañosa. Otro de los síntomas en la infancia es el vértigo, es decir, el mareo, la sensación rotatoria de las cosas. El niño dice, siento que ando en un carrusel, siento que me voy a caer, y obviamente eso preocupa al padre. Y esa sensación de que las cosas dan vueltas cíclicas, es decir, que se repite de forma frecuente, es otra forma de presentación de migraña en la infancia. Claro, el pequeño debe de ser evaluado por un pediatra y un otorrinolaringólogo, descartar que tenga un proceso a ese nivel y posteriormente, si el problema persiste, remitir a un neurólogo. Qué interesantes las estadísticas. La migraña no es solo un dolor de cabeza, aunque el dolor de cabeza es el síntoma más frecuente. Se ha identificado un amplio rango de síntomas adicionales, incluyendo la luz y la sensibilidad al sonido, dificultad para concentrarse, náuseas y fatiga, entre otros. Dolor de cabeza, 98%, sensibilidad a la luz, 91%, sensibilidad al sonido, 83.4%, dificultad para concentrarse, el 80.2%, náuseas y vómitos, lo que usted mencionaba, doctora, 78.6%, la fatiga, 74.5%, dolor de cuello, 72.1%, sensibilidad a los olores, 63.3%. Si pudiéramos explicarle a la gente, ¿no?, el cuadro que en ese momento ustedes están observando en pantalla. Por supuesto, y con estas estadísticas llegamos a entender por qué la migraña, siendo un problema relativamente benigno, debe de ser tratado, porque nos lleva a discapacidad. Cuando un paciente acude a mi consulta con un estatus migrañoso, que es una crisis de dolor de cabeza que ha durado más de 48 horas, yo le explico que en estos casos donde el dolor de cabeza ya lleva tantos días presente, es imperante el reposo, ¿verdad? Tenemos pacientes que muchas veces tienen la inquietud de si siguen estudiando, por ejemplo, ¿verdad? Dice, bueno, mire, yo tengo varios roles, yo trabajo, tengo un hijo o dos, ¿verdad? Cuido a mi familia y estoy estudiando. En este momento no sé si continuaré estudiando por la frecuencia en la que me están apareciendo los dolores de cabeza, y es un problema real. Y también es real que si buscamos tratamiento a tiempo, pues no vamos a estarnos preocupando por dejar de hacer todos los roles que nos corresponden como mujer. Cuando hay un dolor de cabeza migrañoso podemos tener pródromo, es decir, unos días antes podemos tener cambios en nuestro humor, nos ponemos irritables, nos ponemos muy sensibles, puede ocurrir estreñimiento, pueden ocurrir síntomas como de epigastralgia o acidez, y eso ya nos va marcando que algo va a pasar en nuestro cuerpo. Luego podemos tener el aura, que en realidad es la crisis, el inicio de la crisis, pero es el síntoma inicial. Como le comentaba, el aura visual, la más frecuente, vemos destellos, vemos puntos negros o vemos líneas en zigzag. Después de esa aura visual, que es la más frecuente, o vértigo, que es la sensación rotatoria, las cosas me dan vuelta, me tengo que agarrar porque me voy a caer. Después de esa aura inicia 20 minutos o una hora después, ya el dolor de cabeza en sí, que empieza suave y luego se va incrementando. Ya esa es la crisis o el ataque migrañoso, pulsátil, con molestia a la luz, molestia al sonido, nos queremos encerrar, le decimos llévense a los niños a otro cuarto, apáguenme la luz, ciérrenme la puerta, y todo eso nos aísla. Cuando llega a ser frecuente, nos aísla y nos llega hasta deprimir. Una vez que la crisis migrañosa ha pasado, el paciente no se siente bien.
el paciente es el síndrome postmigrañoso. Se siente fatigado, confuso, se siente lento en su pensamiento y todos estos síntomas son reales. Es por eso que cuando una persona acude, ya sea hombre o mujer, y nos dice que tienen estos episodios, nosotros le prestamos atención, porque sabemos que un problema benigno que puede ser tratado, que tiene tratamiento, me lo puede llevar a discapacitar. Sí, mire qué interesante y la verdad preocupa, ¿no? Una migraña no tratada que puede llevar a una persona a padecer cierta discapacidad. Es importante entonces hacerle conciencia a todas y todos nuestros amigos televidentes sobre esta problemática. Así es. Así como lo comentábamos en segmentos anteriores durante la pausa, pues, usted me hacía la consulta, ¿qué pasa si no tenemos, si no tratamos las crisis de migraña, si estas llegan a ser recurrentes? Bueno, episodios de migraña recurrentes pueden llevarnos a episodios de isquemia cerebral, es decir, infartos cerebrales. Pues no es para alarmar a la población, pero sí es para hacerle énfasis en la necesidad de buscar tratamientos pues tempranos para evitar problemas mayores. ¿Por qué? Porque durante la migraña hay cambios en nuestros vasos sanguíneos, los que llevan sangre a nuestro cerebro. Inicialmente ocurre un episodio de vasoconstricción, es decir, disminuye el calibre de los vasos sanguíneos, y esto, si es prolongado y si es frecuente, nos puede llevar a isquemia cerebral, es decir, a un infarto cerebral. Posteriormente, después de ese periodo de vasoconstricción, ocurre vasodilatación, es decir, los vasos se relajan. Es por eso que nosotros llegamos a sentir la sensación, la famosa sensación pulsátil. Parte de los tratamientos que se dan para la migraña son ergotaminas, que son vasoconstrictores, es decir, una vez que el vaso sanguíneo se ha dilatado y continuamos con el dolor de cabeza, damos el vasoconstrictor, que es una ergotamina, que debe de ser usado con cuidado, porque pacientes hipertensos o cardiópatas o mujeres que están en el periodo de la menopausia deben de evitar el uso de este medicamento, ya que el efecto de vasoconstricción nos puede llevar en un paciente hipertenso o diabético también a vasoconstricción de vasos arteriales del corazón, ¿verdad? Entonces son medicamentos, como le digo, el cuidado de no automedicarse. Totalmente de acuerdo, y eso es muy importante hacerle conciencia a nuestra población, el problema de la automedicación. La migraña es un problema hereditario, es decir, si mi mamá padeció migraña, yo puedo padecerla. Mire, que otra pregunta también muy interesante, y era el comentario que le iba a hacer. Sí, no hereditario, pero sí tiene características genéticas. Entonces, en las familias donde hay mujeres migrañosas, hermanas, madre, abuela, usualmente va a haber más de algún miembro familiar que presente crisis de migraña. Y eso es algo que nos ayuda a nosotros cuando interrogamos al paciente. Le preguntamos, ¿hay alguien en su familia que padezca dolor de cabeza? ¿Tiene usted hermanas, abuelas, tías que padecen de dolor? Y ahí estamos observando en pantalla una ilustración que nos ayuda a entender cómo los cambios en nuestros vasos sanguíneos, la vasoconstricción, es decir, el estrechamiento del calibre de los vasos, nos puede llevar a isquemia cerebral. Esta imagen representa lo que es la liberación de neurotransmisores. Hay neurotransmisores que nos ayudan a modular el dolor. Y hay otros que nos producen dolor. Entonces, cuando hay estos cambios en el metabolismo y en la química de nuestro cerebro, terminamos en una crisis migrañosa. Desde que el paciente siente el aura, desde que el paciente ve los puntos o ve la línea en zigzag, ese es el momento donde se debe de tomar el medicamento. Ahí está identificado el problema. Para cortar el dolor. Bueno, nos quedamos con el tema de la herencia, ¿no? Si es una enfermedad que se puede heredar. Claro. Si usted tiene familiares, y afortunadamente usted no padece de este problema, no, gracias a Dios. Y probablemente su madre, sus hermanas tampoco, porque si es una condición médica que tiene una fuerte relación genética, ¿verdad? Y el hecho de que haya más de un familiar con migraña nos predispone a padecerla. Y eso también nos puede ayudar para la automedicación. Si nuestra madre, por ejemplo, que es un adulto mayor, padece de migraña,
y nosotros que somos más jóvenes lo padecemos, no son los mismos medicamentos que le ayudan a ella los que me van a ayudar a mí, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? No necesariamente la cajita de medicamentos que tiene por ahí su madre o su abuela puede ayudarle a usted al mismo problema, ¿no? Al mismo problema. Ahora, si ya identifico que mi madre lo padeció, que mis hermanas o mis tías, ¿qué debo hacer entonces para prevenirlo? Bien, lo primero que nosotros le recomendamos a nuestros pacientes, lleve un calendario, ¿verdad? Haga un calendario, identifique qué días de la semana usted tiene dolor y veamos si este dolor de cabeza tiene relación, por ejemplo, con el periodo menstrual. Es un ejemplo. Luego identifiquemos cuáles son nuestros desencadenantes. Como le repito, el llevar una vida equilibrada, el dormir adecuadamente, el no saltarse tiempos de comida, el hacer ejercicio regular es algo que nos va a ayudar a prevenir crisis de migraña. Y luego, si llevamos pues este calendario, ¿verdad? O esta memoria, que es una autoconciencia de nuestra condición física, sabremos si estas crisis de dolor son frecuentes, pues es momento de buscar un especialista o si hay signos de alarma. Sí, ¿hay algunos tipos de alimentos que pueden desencadenar una crisis de migraña? Como le comentaba, sí. Por ejemplo, los medicamentos, los alimentos, que tienen condimentos de alimentos orientales, la soya particularmente, en algunas personas son desencadenantes de migraña, no necesariamente en todas, ¿verdad? Entonces no prohibimos o le decimos a las personas que no consuman estos alimentos, sino que si ellos han identificado que esto le produce una crisis de dolor, pues que los evite. Sí, ¿hay alguna relación para una persona que tiene plenamente identificado que padece migraña y dice que siente que cuando consume banano la aumenta? ¿Tendrá algún tipo de relación? Pues vea, en realidad las frutas, en su gran mayoría, no tienen una relación directa con la migraña, con la producción o desencadenante de migraña, pero hay personas que ya tienen bien identificados que se los precipita. Por ejemplo, hay personas que dicen, mire, yo puedo utilizar cualquier perfume, pero no me lo puedo poner porque me da una crisis de dolor. Entonces, si alguien naturalmente identifica algo que le está desencadenando una crisis migrañosa, pues debe de evitarlo. Sí. Y me parece interesante la consulta porque normalmente se dice que cuando se mantiene una vida sexual saludable, por supuesto, contribuye mucho a la salud. Pero contrario, a esta persona le afecta su problema de dolor de cabeza. ¿Cómo se puede relacionar eso? Fíjese que es muy interesante. Hay un tipo de dolor de cabeza, ¿verdad?, que de hecho se llama una cefalea orgásmica. Es decir, que cuando la persona tiene la actividad sexual y está en el orgasmo, le produce dolor. Claro, y esto es algo que da mucha pena preguntarlo, ¿verdad? Da mucho tabú, da mucho miedo, pero hay que consultarlo, porque este tipo de dolor debe ser diferenciado de otras causas de dolor de cabeza que no son tan benignas. Lo más frecuente son las cefaleas orgásmicas que tienen un tratamiento, ¿verdad?, pues digamos relativamente sencillo, pero también debe ser diferenciado de otras condiciones médicas en las cuales al aumentarse la presión intracraneal pueden causar dolor. Exactamente. Bueno, interesante, doctora. ¿Dónde se pueden hacer consultas de manera directa? Me imagino que son personas que pues quieren hacerlo directamente con usted. Si volvemos a poner el número de teléfono, mi querido productor, recuerde que la doctora, ¿usted está en la clínica allá en Valle de Ángeles o está acá en Tegucigalpa? En Tegucigalpa. En Tegucigalpa, sí, en la clínica adventista de Tegucigalpa. Muy bien, en la colonia Alameda. Y ahí puede hacerle usted consulta en el siguiente número de teléfono. Ahí está el Hospital Adventista Valle de Ángeles, la clínica en Tegucigalpa, repito, en la colonia Alameda. Pues respecto a lo del chocolate, ya lo contestó la doctora, maní, nueces y semillas. ¿Por qué? ¿Qué ingredientes tienen que puede perjudicar? En algunas personas, como le digo, los desencadenantes de migraña pueden ser tan amplios, ¿verdad?, como un abanico, ¿verdad? Existe una gama de desencadenantes migrañosos. Están los más típicos, los más frecuentes, pero hay otros
que son muy dependientes de la persona. Como le repetía, el ejemplo del perfume es uno de los más clásico. interesantes. Dice, yo puedo utilizar cualquier fragancia, pero esta no la puedo ni ver porque me da un asco y me da una crisis de dolor, ¿verdad? Cuando el paciente identifica, cuando ya tiene hecho el diagnóstico en primer lugar, y ya sabemos que se trata de una migraña y no de otra cosa. Cuando identifica el desencadenante, pues hay que evitarlo. Hay personas que las comidas muy saladas, por ejemplo, y de hecho, pues el consumo de sal siempre debe ser moderado. El consumo de, por ejemplo, golosinas, ¿verdad? Lo conocemos como los churros, ¿verdad? Que también pueden llegar a producir dolor. Y otra pues observación que me parece importante hacerle ver a la población es que no todo dolor de cabeza es migraña. Hay dolores de cabeza que nos deben de llamar la atención o síntomas que nos deben de decir, bueno, si yo siempre he tenido migraña y estoy padeciendo estos síntomas, es mejor buscar una consulta o no decir, si mi abuela o mi madre era migrañosa y yo estoy teniendo dolor de cabeza, yo también tengo migraña. ¿Cuáles serían, digamos, los síntomas de alarma? Cuando existe dolor de cabeza con disminución de la fuerza en una parte del cuerpo. Cuando existe dolor de cabeza que nos lleva a pérdida de la conciencia. Cuando existe dolor de cabeza y problemas visuales. Vemos borroso, vemos doble o no vemos bien. Eso es un síntoma, pues, o un signo de alarma muy importante. Cuando tenemos dolores de cabeza con vómitos incoercibles que no mejoran, vomitamos y continuamos con el dolor, esos síntomas son síntomas que nos deben de llamar la atención. O cuando hay disminución del nivel de conciencia. Tenemos dolores de cabeza que pueden llegar a ser catastróficos. Por ejemplo, aquel dolor de cabeza de inicio súbito, rápidamente progresivo, que nos lleva a desorientarnos o a confundirnos, básicamente es una emergencia. Es algo que nos debe de llamar la atención para visitar prontamente una emergencia. Sí. Los golpes que nos damos durante la niñez, cuando estamos en plena actividad, ¿pueden desencadenar algún tipo de problema? Sí, es una interesante pregunta, licenciada. Tenemos lo que se llama la cefalea postraumática. Entonces, sí, los golpes en la cabeza, especialmente aquellos traumatismos cráneoencefálicos que nos han llevado a pérdida de la conciencia, y tenemos el caso típico de, como usted dice, la infancia, la pubertad, donde a veces queremos subirnos en los árboles, ¿verdad? Hacemos esas travesuras de subir gradas o escaleras y nos caemos de una altura importante y perdemos la conciencia. A veces solo son segundos, ¿verdad? Y dice, se pasó, ¿verdad? Ya me levanté, me siento bien, pero me quedé un rato en el suelo. Y los niños o los adolescentes a veces son tan inquietos que no le dicen a nadie, para que no los castiguen, ¿verdad? Pero ese tipo de trauma nos puede llevar después a padecer de dolores de cabeza. ¿Quién le recomienda a una madre que de pronto por alguna u otra razón su hijo se golpeó la cabeza, estuvo inconsciente unos segundos, pero como usted dice, rápidamente se paran y ya dicen no pasa nada? Claro. ¿Qué recomendación les daría? Bueno, en primer lugar, vigilancia, ¿verdad? Ya que es un problema o una condición, digamos, tan frecuente, los traumas en la infancia y en la adolescencia. Si nosotros sabemos que nuestro hijo se cayó, a veces no tenemos la oportunidad de recurrir inmediatamente al médico, pero entonces, ¿qué debemos de vigilar? El estado de conciencia de nuestro familiar. Este paciente está alerta, está coherente, este paciente está presentando vómito. ¿Por qué el vómito? El vómito es un síntoma que nos habla de aumento de la presión en el cerebro. Entonces, si nosotros tenemos ese vómito persistente, que no mejora el dolor, sino que lo empeora, entonces es un signo de alarma. ¿Verdad? Hacerle, digamos, los primeros auxilios sería ver si nuestro familiar está consciente, si está alerta, acostado, sin levantarlo, pedirle que mueva sus manos, ¿verdad? Que mueva sus pies para saber que no ha habido ningún problema del cuello para abajo. Una vez que sabemos que se está moviendo, pues le podemos ayudar a incorporarse y podemos buscar un especialista, generalmente son los neurocirujanos o los pediatras, ¿verdad? Para hacerle una rayos X de cráneo, que sería el estudio inicial, y valorar que nuestro familiar esté en buena condición. Doctora, y finalmente, ¿tiene cura la migraña? Pues vea, yo digo que la migraña es una condición benigna.
Ajá. No la llamo una enfermedad, porque no me gusta que los pacientes se sientan con ese sello de que estoy enfermo. Y que así estarán por siempre. Exacto. Es una condición médica benigna que tiene tratamiento. Sí. Muchos casos de migraña pueden resolver en la menopausia, otros no, ¿verdad? Entonces, existen tratamientos oportunos, nos pueden llevar a que ese problema que es benigno no sea más grande y que no afecte nuestra calidad de vida. ¿Y hay algún momento en nuestra vida, bueno, cuando el que ya usted refería durante el embarazo, que ahí la mujer puede dejar de sentir migraña aunque la padezca, en que definitivamente ya no lo sintamos más? ¿Qué pasa cuando ya somos más adultos, cuando somos adultos mayores? Bien, las personas que durante la menopausia disminuyen las crisis de migraña, probablemente el resto de su vida adulta así pase, ¿verdad? No van a tener nuevamente estos episodios de dolor, pero aquellas que después de la menopausia persistan con dolor, probablemente van a continuar teniendo crisis de migraña. Como le digo, es una condición que yo debo de llamar benigna, si se busca el tratamiento adecuado. Y en nuestro rol de mujeres polifacéticas, madres, profesionales, estudiantes, ¿verdad? Debemos de cuidarnos para poder ejercer todos esos roles de la mejor manera. Sí. Bueno, y finalmente el consejo cuando estamos tratando de temas de salud que siempre les damos a nuestras mujeres, pues tratar de mantener una vida tranquila dentro del hogar, situaciones que pueden evitar, situaciones que pueden provocarle el estrés, pero también es importante y va aunado, doctora, que aunque seamos, como usted dice, mujeres con diferentes roles, madres, amas de casa, profesionales, estudiantes, economistas, políticas, etcétera, pues dedicar un tiempo a la sana alimentación y al ejercicio, ¿no? Así es, y puedo agregar, ¿verdad? A grandes rasgos las personas a veces nos preguntan, ¿y qué dieta hago? No se trata de dieta, se trata de equilibrio, ¿verdad? ¿Cuál es el equilibrio? Si usted tiene un problema pues de obesidad, pues deberá de buscar a un especialista en nutrición para que le adecue su alimentación, pero en caso de que usted simplemente sea una persona que quiera alimentarse bien, recuerde la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Pues imaginémonos un plato, ¿verdad? Redondo, partámoslo en 3 partes. La primera mitad de ese plato debe de estar lleno de color, verduras y legumbres, ¿verdad? ¿Cuáles? Pues tenemos la fortuna, licenciada, de que producimos cualquier cantidad de verduras, pues tomate, rábano, pepino, lechuga, remolacha. Entonces, toda esa mitad de nuestro plato debe de estar llena de esos colores. La otra mitad de nuestro plato la dividimos en 2 partes. Una parte corresponde a la proteína, entonces los alimentos que tienen proteínas, ricos en proteínas, pescado, pollo y, si usted puede, salmón, que es fabuloso, ¿verdad? Y el otro cuarto, entonces, es el carbohidrato. Y preferimos los carbohidratos o los granos integrales. De esa manera, con esa imagen, ¿verdad? Con esa ilustración le puedo decir y apoyarla a usted, aliméntese saludablemente. Perfecto. Y bueno, no la podemos dejar ir de nuestro set si no nos platica de las fantásticas promociones que tiene el Hospital Adventista de Valle de Ángeles, porque también como mujeres somos grandes economistas, ¿no? Y siempre estamos pensando en la economía. Platíquenos de todas esas promociones que tienen. Bien, pues el Hospital Adventista en esta ocasión pues hemos querido apoyar o promover la salud neurológica a través de una promoción que incluye la consulta de neurología, la realización de un electroencefalograma y el inicio de tratamiento para 21 días. Muchas veces sabemos, como le digo, que el medicamento debe ser escogido según el perfil del paciente y la compra inicial de ese tratamiento de prueba, pues en medicamentos seleccionados para ciertas condiciones, pues va a ser un obsequio por parte del cuerpo médico, ¿verdad? De la institución. Sí. Dice promoción neurológica, 2.000 lempiras. La persona paga 2.000 lempiras y va a tener derecho primero a la consulta, que es muy importante, ahí usted puede determinar el grado de problema que tiene, ¿no? Luego electroencefalograma y el inicio de tratamiento 21 días. Así es. ¿Qué significa? ¿Cómo es el inicio de tratamiento? Significa, por ejemplo, hay muchas condiciones médicas. En esta ocasión hablamos de migraña. Entonces, en aquellos pacientes que tengan migrañas recurrentes,
deben tomar un preventivo. El preventivo se toma de 3 a 6 meses. Entonces, se les obsequiará el inicio de ese tratamiento 21 días para que experimenten los efectos de ese medicamento y si fueron beneficiosos para su salud. Excelente, muy bien. Ahí lo tiene usted, esta fantástica promoción, 2.000 lempiras, le incluye la consulta médica, el encefalograma y el inicio de tratamiento de 21 días. Es importante también el número de teléfono para todas aquellas personas que estén interesadas en tomar este tratamiento. Ya usted escuchó ampliamente a la doctora Sofía los problemas, los que puede incurrir si usted sabe que padece migraña y bueno, no ha tenido la posibilidad de tratarse. Ahí tiene, Hospital Adventista Valle de Ángeles.